Lleno. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Habíamos quedado en deuda con ustedes acerca del final de la serie Conversemos. Habíamos estado conversando acerca del Padre, conversamos acerca del Hijo y ahora comenzamos hace unas semanas a hablar del Espíritu Santo y nos quedó la segunda parte pendiente. Así que hoy concluimos esta serie con conversando sobre el Espíritu Santo. Y vamos a hacerlo de una forma sencilla. Yo quiero comenzar en un versículo de algo que vivió Jesús, una cita que nos habla a nosotros de Jesús leyendo lo que Isaías profetizó unos años antes. Y eso lo vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 18. Recuérdese usted que los profetas tienen el don tienen el don de anunciar las cosas que van a pasar, ¿verdad? Eh, Muchos profetas que usted va a leer en el Antiguo Testamento estaban hablando de Cristo, sin saberlo, ¿verdad? Exactamente, o sabiéndolo. Al mismo rey David, muchos salmos son salmos proféticos, que no están hablando nada más del rey David, sino que está hablando algo en primera persona y muchas veces está adelantándose a Cristo, pronosticando lo que él había de hacer y lo que él había de decir con su boca. Este es el caso de esta escritura. Y en esta escritura es el mismo Cristo el que toma los rollos de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, y lee. Su privilegio fue en la iglesia, en la sinagoga judía, leer esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado, en otra versión dice, me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Me gustaría mucho leer el siguiente versículo que me faltó aquí seleccionarlo, pero es el versículo 19. A ver si lo logramos poner. A ver, vamos a poner aquí 17 y 18 y 19. Ahí está. Muy bien, esto es importante. Versículo 19, a anunciar el año favorable del Señor. Anunciar el año favorable del Señor. Y de esto quiero platicar un poquito con ustedes ahora. Importante lo que dice. Miren, Jesucristo se sube al púlpito. Déjenme imaginarlo. Abre la Torá. Ahí está Isaías. Lee Isaías, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Y cuando él termina de leer esto, les dice, hoy se ha cumplido esta escritura en este lugar. O sea, en ese momento, esa escritura que había sido escrita cientos de años antes se cumple, porque es el mismo Señor en persona, el mismo Dios hecho carne, Jesucristo, leyendo su propia palabra y cumpliendo esa escritura, consumando esa escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor y estaba en el Señor. En el momento que él fue bautizado en agua, ¿se recuerda usted? Que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y al mismo tiempo dice que bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma sobre él, se posó sobre él y quedó en él. Mire usted qué importante, ahí estaban en ese cuadro maravilloso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unidad perfecta de Dios, la deidad completa, ¿sí? Con tres maneras de expresarse, con tres funciones distintas para su plan de redención para el hombre. Cuando Jesucristo se para en este púlpito y lee a Isaías, ya había comenzado el ministerio de Jesús.
ahí estaba él marcando un inicio, estaba marcando ese momento diciendo para qué estaba el Espíritu Santo sobre él. Y como estamos hablando nosotros acerca del Espíritu Santo, a veces nosotros nos preguntamos, o sea, ¿para qué, por qué el Espíritu Santo tiene que estar en un cristiano? O sea, ¿por qué está? ¿Por qué se debe manifestar? ¿Por qué debe ser el cristiano ungido con ese Espíritu Santo? Hay dos momentos en el espíritu, en la vida de un cristiano que marcan su vida. El momento en que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, yo quiero que tú te recuerdes de ese día. Quiero que te recuerdes qué sentiste. Quiero que recuerdes cómo estaban las lágrimas rodando tal vez por tus mejillas, cómo estabas en ese momento compungido, arrepentido, tocado precisamente por el Espíritu Santo, porque alguien te habló, alguien te anunció el Evangelio. Y algo pasó adentro de ti, un milagro que un hombre no puede hacer. Ese cambio que se generó en ti, te cuento que no, ningún hombre tuvo que ver con eso en cuanto al milagro adentro de tu corazón y tu mente. Sí usó Dios a un hombre o a una mujer para anunciar con su boca, pero el milagro adentro de ti fue hecho por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo es el que como que abre los ojos, la moral, el entendimiento de la persona y aquello que antes le parecía normal, que era su pecado, sus prácticas pecaminosas, ahora ve con unos ojos nuevos y se da cuenta que se ha estado pecando toda la vida y se arrepiente y se siente triste, se siente mal, porque el Espíritu Santo en ese momento está actuando en la persona. Redarguye a la persona de su pecado, trae la justicia de Dios y trae el juicio de Dios. Todo eso manifestado en un momento glorioso en donde alguien fue tocado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo y la persona decide hacer un cambio y dice, wow, estoy mal, necesito la salvación de Cristo, Señor, yo te entrego mi vida, yo me arrepiento de mis pecados, te entrego, me rindo, yo no puedo con esto, yo te invito a que me salves. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ese momento glorioso de tu vida sucedió por el Espíritu Santo. Hubiera sido perfectamente imposible sin Él. Y en el momento que le recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y le diste el primer lugar de tu corazón, el trono de tu corazón, se lo cediste a Él. Te quitaste tú de ser tu propio Dios con tus propias decisiones, con tu propia manera de pensar, con tus propias soluciones y le dejaste libre el trono a Él para que Él se sentara y para que Él comenzara a gobernar en tu vida. En ese momento, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo como propiedad del Padre. Ya nadie puede quitarte eso, hermano. ¿Sí? Fuiste sellado, marcado, propiedad, así un sello, ¡puch! Propiedad del Padre. ¿Sí? Eso, ese Espíritu Santo entró en ti y ese Espíritu Santo empezó a caminar contigo. A donde quiera que tú vayas, tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de ti, no se sale de ti. Lo que sí puede pasar con el Espíritu Santo, hay una escritura que dice, no contristen al Espíritu Santo. Sí podemos hacer que el Espíritu Santo se apague adentro de nosotros. O sea, pareciera como que corta la comunicación, se contrista. Es como cuando usted se enoja con un familiar en su casa y usted silenciosamente se retira a su cuarto y cierra la puerta. Yo quiero que se imagine usted al Espíritu Santo así como cuando usted peca deliberadamente, cuando yo peco deliberadamente, contristo al Espíritu Santo. Silenciosamente va y se retira. O sea, ahí está pues, pero cierra la puertecita y ya no habla. Tiene el Espíritu Santo contristado. Eso significa que ya no hay
una comunicación. Mire qué importante que vayamos entendiendo por qué el Espíritu Santo está en nosotros. Él redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no sentiríamos cargo de conciencia, no nos sentiríamos afectados cuando pecamos. Mire, un cristiano fue arruinado para pecar el día que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Ese día que entró el Espíritu Santo a usted se arruinó para pecar. Y si a usted se le ocurre alejarse de Dios y pecar, mal le sale. Antes lo que era el placer del pecado, ahora se convierte en una desdicha, en una desgracia. Se convierte en una carga, se convierte en un momento nefasto de su vida, porque el Espíritu Santo ahora mora en usted. Ya fue arruinado para pecar. Ya un cristiano, di conmigo, un cristiano no sirve para pecar. Un cristiano no sirve para pecar. Nos arruinaron para eso, pero nos arreglaron para otras cosas buenas. Antes, nuestro oficio era pecar. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro oficio era pecar, era normal, era el estándar. A usted lo invitaban a tomarse unos tequilazos, unos whiskies, unas cervecitas, y usted estaba feliz. Usted no sentía ninguna cargo de conciencia, al contrario, usted hasta presumía. Mientras más cara la bebida alcohólica que usted tomaba, más la mostraba ahí en la sala de su casa, tenía usted todas las botellas, usted, era un orgullo invitar a sus amigos a tomarse esos tragos caros. Hoy en día, para usted sería una vergüenza terrible, ¿sí? Hacer eso. ¿Por qué? Porque adentro de usted está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no le deja a usted tranquilo si usted autodestruye su propio cuerpo. Vamos a hablar ahí, hay un versículo que tengo preparado y vamos a platicar algunas cosas. Veamos, entonces, miren, aquí hay varios elementos. Cuando vemos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesucristo hablando, porque me ha consagrado. Consagrar significa apartar, significa convertirlo en especial para algo en especial. Es ungirlo para, si hay un propósito. Dice, para llevar las buenas noticias a los pobres. Voy a ir uno por uno. Buenas noticias. Hermano, el Espíritu Santo entra a tu vida el día que tú aceptas a Cristo. Algunos en el momento que recibieron al Señor Jesucristo, en ese momento, además de ser sellados por el Espíritu Santo y que entró el Espíritu Santo a su vida, en ese momento muchos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Aquí tengo un caso, por ejemplo, mi papá, Pablito. Una persona que no conocía de Dios, no tenía una preparación evangélica o un conocimiento familiar, porque no, en su familia no le fue dado ese ejemplo. En su familia le fue dado el ejemplo por ejemplo, lo digo con todo respeto, un ejemplo del catolicismo, ¿sí? Cierta búsqueda y esa cultura en nuestro país, cualquiera nace católico, pues no sé si me explico, o sea, es lo estándar. La gente cree digamos, tiene las creencias católicas como un estándar, ¿sí? Ya da por sentado que existe un Dios, que hay iglesias que se buscan, que puede ir a confesarse sus pecados, pero realmente no hay, es como que una vida religiosa, pero bastante muerta, pues, ¿sí? Entonces, mi papá conocía esa cultura. Eso es lo que conocía él de Dios. Pero el día que el Señor lo llevó a una iglesia cristiana por el Espíritu, ¿sí? No lo invitó una persona, bueno, una persona terrenal lo había invitado y le había hasta regalado una Biblia, pero él no había querido ir y ahí estaba. Y esa mañana, esa madrugada, él se despierta. Papá, me permito contar parte de tu testimonio porque me va a servir para esto. Esa mañana mi papá, con todo el respeto, se despierta con una resaca. Yo no sé cómo le dicen en su país. En mi país le dicen goma, en otros países le dicen cruda. No sé cómo le llaman en su país cuando usted toma la noche anterior y al día siguiente amanece que se está muriendo usted, ¿verdad? Tiene ganas de vomitar, tiene sed, siente dolor,
está hecho pedazos. Ya entiende usted de qué le estoy hablando, ¿verdad? Cruda, resaca, goma, no sé cómo le llamará usted. Eso tenía mi papá. Y entonces él nos cuenta que él vio dos cosas, dos imágenes. Primero, vio una gran cerveza, un gran vaso de cerveza ahí frente a él, ¿verdad? Y él dice un vaso de cerveza sudadito, así, con las gotitas de agua, esas que tienen, ¿verdad? Y cuando están bien frías. Y él dijo, uff, me la voy a tomar, ¿verdad? Sintió esa sed y esa gana en su cuerpo de quitarse esa cruda, esa resaca, esa goma, ese momento terrible que todos los bebedores viven al día siguiente. Dicen que mientras más fino es el licor, menos da eso, ¿verdad? Yo no sé porque yo nunca tomé, ¿verdad? Pero dicen, ¿verdad? Las malas lenguas. Y al mismo momento se desaparece esa visión y aparece la Biblia pequeña color blanco que una amiga cristiana le había regalado y le había dicho, Pablito, te invito a que vayas a la iglesia. Y le dijo dónde quedaba la iglesia y él no había ido, ¿verdad? Pero en ese momento le aparece esa Biblia blanca. Y luego le aparece otra vez la cerveza y la desea. Y de repente otra vez aparece la Biblia y él piensa, ¿me estoy volviendo loco o qué pasa, verdad? Algo pasó en su vida, o sea, algo estaba pasando. Yo le voy a decir que estaba pasando, que el Espíritu Santo ya estaba tratando con él. Porque ya no estaba viendo lo normal nada más, sino que estaba viendo otra opción. De la misma manera dice la palabra de Dios que Él nos presenta a nosotros, delante de nosotros Él pone el bien y el mal para que nosotros hagamos lo que queramos. Elegimos que queremos, el bien o el mal, porque Él ha dado algo desde que nos creó, desde que formó a Adán y a Eva. Les dio una característica a nuestros padres iniciadores de la humanidad, ¿verdad? Ellos no iniciaron nada, pues, pero fueron los primeros. Lo que sí iniciaron fue las malas decisiones. A ellos les dieron algo llamado libre albedrío, libre escogencia. Dios no creó robots. Si él hubiera querido formar al hombre y a la mujer como unos perfectos obedientes, que lo que él dijera, eso se hacía y punto, y ninguna otra decisión, pues él hubiera formado un par de robots, ¿sí? Pero él no hizo eso. Él quería crear él quería tener una creación que por sí misma decidiera amarlo a él. Yo quiero que usted se imagine por un momento, si usted estuviera solo en el universo y usted tuviera la capacidad de hacer a otra creación, una criatura que lo acompañara a usted para usted no pasar solo la eternidad, sino compartir su vida, su corazón con esa creación. Usted tuviera la capacidad de hacerlo. Usted seguramente no quisiera hacer una creación que no tuviera un libre albedrío, porque entonces sus sentimientos no serían reales. No sé si me explico. O sea, usted no quiere tener a la par a alguien que está obligado a amarlo, porque ese no es amor verdadero. Imagínese usted qué incómodo sería saber que la otra persona que está con usted, por obligación, dice sí a todo y nunca tiene un criterio propio. ¿Verdad que sería como aburrido? Eso es raro, porque sería básicamente la otra persona como una especie como de robot suyo, pues, ¿sí? Hace lo que usted le dice, punto. Nunca tiene decisión propia. Dios decidió que no quería eso. Nosotros, si tuviéramos esa capacidad y estuviéramos en esa circunstancia, creo que hubiéramos hecho lo mismo, ¿sí? Hubiéramos decidido mejor a alguien que decidiera amarnos de verdad, por su propio deseo. Eso es el hombre, eso es el ser humano. Es una creación hecha por Dios a imagen y semejanza de Dios, con el Espíritu de Dios. Mire usted, con el toque, el soplo de Dios, para que esa persona pueda decidir si ama voluntariamente a Dios o no. Ese es usted, ese soy yo. Todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Mire cómo nos parecemos a Dios.
somos un reflejo de lo que Él es, hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando la parte espiritual está muerta, viene Dios y esta persona viene y es seducida por el Espíritu Santo. Mi papá estaba siendo seducido por el Espíritu Santo en el momento que se le apareció la Biblia. Me cuenta mi papá que él se recordó de las palabras de su amiga, hay una iglesia en tal lugar. Y él miraba la Biblia, miraba la cerveza, miraba la Biblia, miraba la cerveza. Entonces tenía dos opciones, ir a tomarse una buena cerveza para quitarse la resaca o buscar en alguna parte esa Biblia que estaba perdida, que nunca leía, ¿sí? Agarrarla, tomarla e ir a buscar esa iglesia. Y hermano, mire, por milagro de Dios, este hombre tomó la segunda decisión. Buscó la Biblia, era pequeñita, pero de todos modos dice él que él le puso un suéter encima. O sea, se fue con la Biblia y le puso un suéter encima para que no se viera, porque qué vergüenza, ¿verdad? Que lo vieran con una Biblia bajo el brazo, porque él no estaba acostumbrado a eso. Y también me recuerdo el detalle que mi papá no ama el café negro, ¿verdad? Yo soy igual que él, no, yo tampoco no tomo café negro nunca, pues, ¿verdad? Siempre un cafecito con leche. Mi papá toma su cafecito con leche, pero muy suave el café. Pero esa mañana a la señora que vendía desayunos le fue a pedir un café negro para que se le quitara eso que sentía. Se toma ese café que nunca se tomaba, agarra la Biblia que nunca había agarrado y se va a buscar la iglesia que jamás había buscado. Pregunto yo, ¿será que el diablo hizo eso en él? ¿O será que fue obra del Espíritu Santo? ¿Qué dice usted? Porque le cuento que en el momento que él llega a la iglesia, bueno, primero le dicen, mire, señor, fíjese que él llega a tocar la puerta porque está cerrada la iglesia que le habían recomendado. Para colmo de males, mire, el día que este hombre decide ir a una iglesia, ese día esa iglesia está cerrada, día domingo. Y le abre un tipo y le dice, no, lo que pasa es que fíjese que la iglesia creció tanto que ya no cabían aquí. Entonces, mire, se fueron para allá, mire, donde estaba aquel viejo supermercado, ahí están ahora reuniéndose porque ya no cabían aquí. Entonces mi papá camina y llega a ese viejo supermercado que ahora era convertido en iglesia momentáneamente y se sienta en las últimas filas para que nadie se pueda meter con él, creo yo, por el miedo, yo no sé por qué, pero se sienta hasta atrás. Y el hombre que está predicando empieza a predicar de cosas que tenían que ver con lo que él estaba viviendo, porque resulta que mi papá, gracias a cortesía del exceso de consumo de bebidas, había sido invitado a retirarse de la casa, ¿verdad? Hacía unos años por mi mamá. Ya no miraba mucho a sus hijos, básicamente 4 años, no tuvimos relación. Y él vivía su vida él solito. Después de haber tenido familia, vivía solito. Y ahí en esa soledad el Espíritu Santo lo visitó. Y entonces el hombre que está predicando está señalando algunas cosas específicas y él siente como que a él se las está diciendo, pero le cuento que era un salón con más de 1000 personas. Y mi papá estaba en la última fila o en las últimas filas, pero él sentía que el hombre señalaba donde él estaba y él decía, ¿será que alguien le contó que yo vine? Porque todo lo que decía era exactamente lo que él necesitaba oír. Y el Espíritu Santo, óigame bien, el Espíritu Santo hace la obra de abrirle los ojos. El Espíritu Santo lo empieza a seducir, el Espíritu Santo empieza a darle un aviso de que él es un hijo de Dios. Y cuando termina ese servicio, el hombre siente como que un resorte, ¡fum!, lo empujó cuando hicieron el llamado. Y cuando él sintió, él hizo lo último en su vida que él hubiera pensado hacer, que era pasar allá adelante, terminar de rodillas llorando en ese altar. Jamás hubiera hecho eso él por su carne. ¿Por qué cree usted que lo hizo? ¿Por el diablo o fue obra del Espíritu Santo? Hermano, fue obra del Espíritu Santo, porque él redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y ese hombre está ahí llorando y viene un diácono de la iglesia y está orando por él, ayudándolo, apoyándolo, orando, mientras están orando por otras personas. Y en ese momento empiezan a salir de su boca
de la boca de mi padre empiezan a salir nuevas lenguas, una jerigonza que él jamás en su vida había escuchado. Y empieza a ir rakama, shandarebe, rebe, socorrequete. Empieza a salir lenguas nuevas. Es bautizado por el Espíritu Santo. Año 1980, calculo, va papá, más o menos. De ahí para acá, el señor Pablo Menéndez, que antes era muy aficionado a la cerveza, jamás en su vida volvió a probar una gota de licor. Nunca más, yo soy testigo. Año 1980, estamos en el año 2022, señores. Ya pasaron unos añitos y mi papá se convirtió en un servidor de Dios. Nunca se volvió otra vez a torcer a derecha o izquierda, sino que ha seguido recto buscando a Dios. Dígame usted, ¿eso lo puede hacer un hombre? ¿Era muy convincente el orador? No, hermano, eso se llama obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en la persona que acepta a Cristo, lo sella, pero a veces en el momento que está recibiendo a Cristo viene la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que pasó a mi papá. Hay personas que pasan años, por ejemplo, yo le puedo hablar de mi persona. Yo nací casi que dentro del Evangelio, me recuerdo desde chiquito y siendo llevado a la iglesia, y recuerdo que yo anhelaba, como a mis 14, 15 años, yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo porque yo no podía entender cómo es que algunos hablaban en lenguas. Yo no había sentido esa presencia tan fuerte del Espíritu Santo y no había habido una señal de ese bautismo. Hasta que un profeta, me acuerdo que me mandaron con un profeta que, bueno, en ese tiempo no era visto como profeta en la iglesia, pero era un pastor. Y me recuerdo que me mandaron a su oficina. Otro muchacho llegó por lo mismo, nos pusieron a orar, él puso manos encima de nosotros, nos habló al oído y empezaron a salir lenguas nuevas de mi boca. Agradezco a mi Señor ese regalo porque ese regalo cambió mi vida. Si tú no has recibido el regalo del bautismo del Espíritu Santo, no es que no tengas al Espíritu Santo, es que no se ha derramado esa unción sobre ti para algunas personas, hermano. A veces no entienden para qué sirve todo esto, se asustan, dicen, ay, es que cuando empiezan a hablar esas sus lenguas raras, a mí eso sí me da miedo, a mí no me gusta y eso no sé si es de Dios. Te quiero decir que está escrito en la Biblia, que el día del Pentecostés lo leímos en la lección anterior a esta, acerca del Espíritu Santo, que dice que se repartieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas, entró un viento recio que llenó toda la casa y estos hombres empezaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas, y hablaban las lenguas de los que estaban observando alrededor, porque se juntó una gran congregación debido a aquel alboroto y estaban atónitos y perplejos muchos de ellos, y otros se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, pero no estaban borrachos, sino que era el Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Eso significa que las manifestaciones del Espíritu Santo, desde el punto de vista el que las está viendo afuera, se ven ridículas. ¿Sí? Las reacciones. Usted mira a alguien llorando, a alguien riéndose, a alguien hablando en lenguas, a alguien que se cae al piso, otro que está temblando. Hermano, eso solo son manifestaciones en el cuerpo humano de esa presencia tan fuerte. Eso es lo que le dije la vez pasada. Si usted mira la ventana ahí en su casa y usted mira el árbol, las ramas del árbol que se están moviendo, el árbol no se mueve, no tiene músculos, él no puede moverse. ¿Qué lo está moviendo al árbol? El aire, me va a decir usted. Bueno, así como el aire mueve al árbol, de la misma manera el Espíritu Santo que no se ve, mueve a la persona que está tocando. ¿Sí? Entonces, ¿qué ve usted? Ve a una persona llorando, ve a una persona riéndose, ve a una persona cayéndose, ve a una persona temblando. ¿Qué sé yo? ¿Cómo reacciona cada quien? Hay algunas personas que son muy tranquilas y ahí está el Espíritu Santo rebosando sobre ellos y tal vez solo derraman un par de lágrimas. Cada quien tiene un carácter distinto. No sé cómo es usted cuando recibe la unción del Espíritu Santo, pero es algo maravilloso, incomparable, que todos los que están en este grupo deberían anhelar con todo su corazón. ¿Sí? Es bien importante. Y entonces, mire usted, Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para.
Y lo voy a enumerar rápido para seguir avanzando. Rápidamente dice, para dar las buenas noticias a los pobres. Número 1, hermano, el Espíritu Santo viene sobre ti, esa unción viene sobre ti para que tú anuncies el evangelio, las buenas noticias. Después dice, me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Eso significa, hermano, que cuando tú oras por alguien, puedes liberar a esa persona de su cautiverio. ¿Qué tipo de cautiverio, pastor? Pues puede haber un cautiverio espiritual, una persona que tiene unas cadenas, que tiene una herencia que fue desde la abuelita, que estaba metida en brujería, estaba metida en cosas raras. Esas cadenas se pueden romper cuando un ungido ora por usted, ¿sí? Si tú estás ungido por el Espíritu Santo, tú puedes orar por las personas y se rompen esas cadenas, se abren esas prisiones. Para eso te unge el Espíritu Santo. Dice, y dar vista a los ciegos. De la misma manera, literalmente puede ser que tú ores por una persona que está ciega y se le recobre la vista, o también puede estar hablando de que la persona no veía lo espiritual, no entendía las cosas y de pronto tú hablas con esa persona y le son quitadas las vendas de los ojos y entonces puede ver, entender, ver lo que era invisible y viene el arrepentimiento a la persona. Eso es dar vista a un ciego. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador fue porque te devolvieron la vista. Lo que mirabas antes normal, ya no lo viste normal, sino que viste pecado y te arrepentiste, te devolvieron la vista. Eso viene porque alguien que tenía la unción del Espíritu Santo te habló. Para eso viene la unción del Espíritu Santo a sus siervos, a sus siervas. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ha visto usted personas oprimidas? Personas que siempre se están quejando, que siempre están golpeadas, que siempre están tristes, que siempre están enfermas. Esos son oprimidos. Hay espíritus de opresión sobre esas personas. Entonces, cuando usted ora por ellas, si usted es un ungido, una ungida, usted ora por esa persona, ¡pum! Se va el espíritu de opresión y la persona se recupera. Y también dice, a anunciar el año favorable del Señor. ¿Cómo es que usted aceptó a Cristo como su Salvador? Alguien le anunció el año favorable del Señor. Alguien le dijo, Cristo viene pronto. Tu vida va a cambiar. Hoy es tu oportunidad. Sí, es un año favorable, es el tiempo favorable del Señor, es la visitación del Señor Jesucristo a tu vida, cambiando tu vida. Esa es la capacidad, son las capacidades que vienen a una persona cuando viene la plenitud del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces no es solo por algunas personas dicen, ay, es que es para sentir bonito, es que uno llora, es que tan rico que se siente. No, hermano, sí, sí se siente bonito, pero no es solo para eso. Tiene propósitos específicos. Es para que tú te conviertas en un siervo y en una sierva, ¿cómo se llama? Equipado con el poder necesario para hacer las cosas. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era necesario que viniera esa unción en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos cuando de pronto vino un viento recio que sopló sobre toda la casa y vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y recibieron esa unción, hermano, y se para Pedro bajo el poder del Espíritu Santo, acabadito de ser ungido, y empieza a predicar a todos los que están alrededor observando asustados y les dice, esto que ustedes ven, ustedes piensan que ellos están borrachos, pero no están borrachos. Esto es lo que profetizó el profeta cuando dijo, en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños y vuestros ancianos verán visiones. Y entonces él empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, empieza a predicar el Cristo que vino, al Cristo que ustedes crucificaron, pero ahora él ha resucitado y ahora él puede cambiar la vida de ustedes. Ese día se convirtieron, si no me recuerdo mal, como 4,000 personas. ¿Por qué logró esa conversión? ¿Cómo hizo Pedro para ser tan convincente? No es que fuera convincente, es que el Espíritu Santo había venido sobre él y sobre los demás apóstoles. Ese mismo Espíritu Santo te puede ungir a ti. Ese Espíritu Santo está dispuesto para todos, para que podamos hacer estas cosas que acabo de enumerar. ¿Ya se dio cuenta usted qué íntima es la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el Padre envía a su Hijo. El Hijo viene a morir, a entregarse por nosotros,
y el Espíritu Santo hace posible que la obra del Hijo continúe en nosotros, ejecutando nosotros lo que el Espíritu, lo que Jesucristo hizo a través del poder del Espíritu Santo que nos es conferido. A nosotros nos convino que el Señor Jesús se fuera a reinar con el Padre para que nos fuera enviado este Espíritu. Él no nos dejó solos, Él nos dejó muy bien acompañados. Y yo quiero leer otra escritura rápidamente con ustedes. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, versículo 20 también. Dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son propiedad, no son propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¡Wow! Mire, yo no sé qué concepto tiene usted de usted mismo. Yo no sé cómo anda su autoestima, ¿verdad? Que son conceptos muy modernos, ¿verdad? Psicológicos, la autoestima. Nunca va a ver usted en la Biblia que diga algo de la autoestima, porque no se había inventado esa palabra ahí. Pero lo que sí dice es el amor propio, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Vaya, ahí está la autoestima. Que tanto tú te ames a ti mismo y te quieras, te agrades a ti mismo, te aceptes a ti mismo, es la capacidad que tú tienes de amar a tu prójimo. En otras palabras, la capacidad que tienes de amarte a ti mismo y aceptarte a ti mismo es la capacidad que tú tienes para poder ganarte a tu prójimo para Cristo. Por eso es que un cristiano, un creyente que está bien, es un cristiano que se ama a sí mismo y se acepta a sí mismo. ¿Cómo se logra eso, pastor? Por obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué eres tú entonces? ¿Un qué? Un templo del Espíritu Santo. Ya no eres una casa vieja derruida, ya no eres una covacha cayéndose en un rancho listo para ser quemado. No, eres una mansión, un templo del Espíritu Santo. Si tu autoestima andaba un poco baja, hoy que suba a su máximo nivel, porque tú eres un templo no hecho por manos de hombres, sino eres un templo hecho por manos de Dios. Dios te hizo y Dios habitó en ti y habita en ti. Tú vales la sangre de Cristo, tú contienes al Espíritu Santo, tú estás preparado para buenas obras. El Señor no invirtió mal su sangre, Él es un buen inversionista. Mira el resultado de su inversión. Eres tú y soy yo y estamos listos para hacer la obra de Dios porque el Espíritu Santo nos empodera para hacer esa obra. Qué importante es que nos logremos ver, mis hermanos queridos, en el espejo de la palabra. Que nos logremos ver no lo que piensa mi vecino de mí, no lo que piensa mi pariente de mí, no, lo que Dios ha hecho en mí. Veámonos en el espejo de la palabra y veamos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay personas que están tan enamoradas de los templos que piensan que en el templo físico, hecho de madera, de bloc, de cemento, ahí habita el Espíritu Santo. Dicen, este es el santuario, aquí está el Espíritu Santo. No, hermano, el santuario eres tú ahora. El tabernáculo eres tú. El lugar donde se reúnen las iglesias. Esos son locales, pues, esos son edificios. Pero Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres, dice la palabra. Él habita en templos hechos por sus manos, como tú y como yo. Qué importante es que sepamos nosotros que dentro de nosotros mora ese espíritu que nos ha empoderado para anunciar las buenas nuevas, para liberar al cautivo, al oprimido, para devolver la vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. ¿Ya te diste cuenta entonces qué importante es que sepamos del Espíritu Santo? Que no es una energía por ahí perdida, sin personalidad. No, el Espíritu Santo es una persona de Dios, de la deidad, ¿sí? Es como el Padre, tiene su propio carácter, tiene su función de iniciar, su función de crear, su función de gobernar,
su función de ser el padre, de cubrir, de alentar. El hijo tiene la función salvadora, la función redentora, la función de limpiar, la función de restaurar, la función de volver a unir al hombre y reconciliarlo con Dios, la función intercesora delante del Padre, la función de cogobernar con el Padre, y luego el Espíritu Santo, que tiene la función de ejercer un gobierno desde adentro del hombre, diciéndole, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, aquí me siento contristado, no, 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 eso no, esto sí, esto me da gozo, esto me fortalece. Y esa voz interior en ti es el Espíritu Santo. No es nada más ya tu conciencia, hermano, porque conciencia no tenía, algunos no tenían ni conciencia, pues, o sea, Dios nos volvió conscientes a través del Espíritu Santo. Entonces, ya te diste cuenta de sus funciones, ya te diste cuenta que nos empodera, ya te diste cuenta que siempre va a estar ahí, que no te va a traicionar, que no se va a ir, que no te va a dejar solo. Lo que más que puede hacer es contristarse. Es como que se queda calladito, no dice nada. Y entonces hay que buscarlo otra vez, pedir perdón en el nombre de Jesús, arrepentirse, llorarle, decirle, perdóname, te herí, Espíritu Santo, te ofendí con ese pecado. Y entonces el Espíritu Santo otra vez empieza a manifestarse en nuestra vida. Se manifiesta adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra mente, con impulsos positivos. Hermano, ¿has sentido tú alguna vez el impulso de ayudar a alguien? Y dices tú, ay, fulanito, uf, me viene a la mente y tengo ganas de orar por fulano, por sutana. Voy a orar ahorita y voy a interceder al Señor, pues voy a pedirle por esa persona. ¿Tú crees, hermano, que es tu carne? ¿Que es que tú eres muy buena persona? Ay, qué bueno eres. No, hermano, no tenemos nada de bueno. Jesucristo lo dijo, hay solo uno bueno, que es el Padre que está en los cielos. Ni Jesús aceptó siquiera ¿cómo se llama? Esa, ese adjetivo, pero no aceptó cuando el joven le dijo, maestro, bueno, él no le aceptó ese halago. Él dijo, no, no, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo es el Padre que está en los cielos, le dijo. Y a veces, verá que a veces uno cree que uno es bueno, te sientes por un ratito como que uno se engaña, ¿va? Y uno dice, ay, qué buena gente soy, estoy orando por la hermana fulana. Hermano, no, 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 no te equivoques. No eres bueno, ni yo soy bueno, somos malos. El que es bueno es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ese es el que te empuja a orar por otro. Cuando sentiste ese impulso, fue el Espíritu Santo. Cuando sentiste el impulso de meter tu mano a tu billetera y decir, ay, el hermanito que está pasando por un mal momento, yo le voy a depositar y le voy a mandar. Ese no fuiste tú, ese fue el Espíritu Santo. ¿Sí? Son impulsos del Espíritu Santo. Sigue esos impulsos. Cuando tú sentiste ganas de hablarle a aquella persona que estaba en aquella banca, ahí en la calle, y tú dijiste, ay, qué pena hablarle, pero tengo unas ganas de hablarle de Cristo. Yo siento que ese ancianito va a oírme y va a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Sabes quién era el que te estaba hablando ahí por dentro? El Espíritu Santo. Él es el que nos impulsa a hacer la obra de Cristo, a continuar la obra de Cristo. Si el Espíritu Santo está adentro de ti contristado, hermano, yo te puedo asegurar que tú no evangelizas, que tú no oras por nadie, que tú no ayudas a nadie, que estás solo preocupado de ti mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Mantener fresca la relación con el Espíritu Santo. Si tú estás pasando un mal momento ahorita en tu vida, estás pasando por una prueba, hermano, es ahora más que nunca que tiene que estar tierna la relación. No sé si me explico esa palabra. Tiene que estar a flor de piel la relación con el Espíritu Santo. Necesitas doblar rodillas. ¿Por qué crees tú que cantamos aquí? El mover del Espíritu Santo está llenando este lugar y su nube de gloria me cubre. Tomaré mi porción de su amor. ¿Por qué cantamos eso, hermano? ¿Porque suena bonito? No. Lo cantamos porque estamos diciendo palabras que son ciertas. Necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos enternece en nuestros sentimientos, volvemos a amar. Dice en la palabra de Dios, en los posteros tiempos, dice, aumentará la maldad porque a causa de haberse enfriado el amor.
Cuando el amor se enfría, aumenta la maldad, pero cuando el amor vuelve a arder a causa del Espíritu Santo, uno vuelve a amar a su prójimo. Amas hasta los que no conoces. Ves a la gente en la calle y se te salen lágrimas porque los ves como ovejas sin pastor y tú dices, dame palabra, Dios, para llevarles. Señor, permíteme rescatar esas almas. Sientes la carga que Dios siente por las almas. Es imposible sentirla en la carne. La vas a sentir cuando el Espíritu Santo esté moviéndose en ti, cuando le des su lugar. Trátalo como a una persona, porque es una persona. Trátalo con respeto, trátalo con cariño. Ponle musiquita bonita cuando le ores. Pon música, mira, pon música tierna del Espíritu Santo, música ungida. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a buscar la música que a él le gusta. Dobla tus rodillas, cierra tus ojos, empieza a hablarle, háblale al Padre en el nombre de Jesús. Dile Espíritu Santo, te invito a que me toques, por favor, lléname de tu presencia, hazme sentir tu presencia y él te empieza a visitar. Hay personas que hablo de esto y dicen, me estás hablando en chino, pastor. Pues te estoy hablando en chino para que aprendas chino. Ya es hora de que empieces a aprender el lenguaje del Espíritu Santo. Que ya no te suene a chino, que tú digas, eso que estás hablando, pastor, yo ya lo experimenté hoy en la mañana. Buenísimo, eso me gusta. O sea, de eso se trata, de empaparte del lenguaje de Dios. Ahí está en la Biblia. Y quiero leer una escritura más contigo antes de terminar, porque ya me extendí mucho. A mí me encanta hablar de esto. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Lucas 11, 13 dice, pues si ustedes que son malos, pues usted no me creía, ay, el pastor Mario, ¿cómo nos dice que somos malos? Tan malo que es el pastor Mario, sí, soy malo. Mire, aquí dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Wow, wow, maravilloso. Hermano, nosotros somos malos y le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿sí o no? Hasta deudas nos metemos a veces por los hijos. Ya, gracias a Dios ya dejé las deudas atrás, pero hoy me acuerdo. Hermano, yo vendía los carros para poderle pagar a mis hijos la colegiatura y me quedaba a pie. O sea, uno por los hijos hace cualquier tontería, cualquier locura. Si nosotros siendo malos hacemos esas cosas, hermano, ¿tú crees que Dios te va a negar el Espíritu Santo? Que te va a decir, no, no, sos muy malo, no te lo voy a dar, pecador. No te va a decir eso. No te va a decir eso, él te va a decir, sí, lo necesitas. Necesitas esa unción. Necesitas decir como Jesús, el Espíritu, el Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar las buenas nuevas. ¿Cuántos quieren predicar las buenas nuevas de salvación con unción? No en la carne, sino con unción. Yo quiero, necesito unción. Hermano, cada vez que me reúno contigo, le digo, Señor, no puedo hacer esta obra, no puedo predicar si tú no estás conmigo. Si tu unción no es la que me motiva, ellos lo van a sentir. No van a sentir nada, no va a pasar nada en sus vidas, pero si eres tu unción, algo va a pasar, Señor. Vas a hacer un milagro en ellos. Si alguna vez has sentido algo en estas reuniones y Dios te ha tocado a través de la palabra, quiero decirte, hermano, que el 150, el 1000% de la gloria es para el Señor, porque un ser humano no puede hacer las cosas, pero el que las hace es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Así te puede usar Dios a ti y más, cosas más grandes vas a hacer tú, porque la unción del Espíritu Santo está disponible para ti. Aprovéchala. Si tú has estado buscando a Dios y la unción está fresca en ti, tú sabes de lo que te estoy hablando y te estás gozando en este momento. Y si has estado seco en el desierto, hermano espiritual, yo te invito ahora a que cierres tus ojos en este momento y que tú le digas, Espíritu Santo, te extraño, te necesito. Úngeme de nuevo, Señor. O úngeme por primera vez. Sin tu unción no puedo, Señor. Sin tu unción es imposible. Pero con tu unción todo es posible, Señor. Padre, yo te pido que unja, Señor, a cada persona que está conectada en este momento, que caiga
desde su cabeza hasta la planta de sus pies, esa unción como aceite fresco. Al cansado, Señor, dale descanso. Al enfermo, dale sanidad. Al que está oprimido, libéralo en este momento. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, rompe las cadenas del que está atado. Libera al que está cautivo. Da vista al que está ciego, Padre, en el nombre de Jesús. Provee al que está en escasez, en el nombre de Jesús. Quita el temor de aquel que está, Señor, en medio del miedo y dale seguridad, confianza, tranquilidad, certeza, fe, esperanza en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano, recibe lo que Dios tiene para ti. Recibe parte del Espíritu Santo lo que Él trae, porque Él trae los atributos del Padre a tu vida. Él trae las maravillas del Hijo a tu vida. En el nombre de Jesús, que opere ahora el Espíritu Santo en ti, en forma de sanidad espiritual, en forma de sanidad terrenal. Si hay algún enfermo entre nosotros, sea sanado por obra del Espíritu Santo en este momento, ese mismo Espíritu Santo que hizo que fuera fecundado el Hijo Jesucristo en el vientre de María. Es el mismo Espíritu Santo que puede fecundar vida nueva en tus huesos, huesos artríticos, sean en el nombre de Jesús, soplados por el Espíritu Santo para que vengan huesos nuevos. Si hay osteoporosis, que venga en el nombre de Jesucristo una creación de hueso nuevo en el nombre de Jesús, que tus huesos sean fortalecidos. Todo dolor artrítico que se vaya en el nombre de Jesús. Venga la unción sanadora a tus muñecas, a tus rodillas, a tus caderas, a tus tobillos, a tu columna vertebral. Sean evitadas operaciones, sean evitados trabajos de hombres, que sea el Señor el que haga su obra completa, soplando unción en tus huesos. En el nombre de Jesús, Él recrea tus huesos ahora. En el nombre de Jesús, recibe esa unción sanadora que levantó al paralítico de la camilla, que levantó al que estaba postrado y lo hizo danzar delante del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo opere en ti en forma de sanidad espiritual también. Si hay tristeza, venga felicidad, venga gozo, venga deseo de volver a reír, venga deseo de vivir, vengan fuerzas nuevas. Al que está cansado, Él dice que Él da fuerzas al cansado y fuerzas al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, recibe fuerzas nuevas, hermanos. Si has sentido agotamiento, has sentido una terrible carga en tus hombros, Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recibe de parte del Espíritu Santo en el nombre de Jesús fuerzas nuevas ahora, fuerzas nuevas, energía nueva. Vas a hacer cosas que habías dejado de hacer, vas a poder hacer hasta ejercicios en el nombre de Jesús. Que sean renovadas tus fuerzas como las del águila en el nombre de Jesús. Que vengan las fuerzas como las del búfalo en el nombre de Jesús. Tu segundo vigor será mayor que tu primer vigor en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesús, recibe fuerzas nuevas. Recibe fuerzas nuevas para tu llamado, para tu ministerio, para atender tu familia, para atender a tu esposa, para atender a tu esposo, para atender a tus hijos, para atender a tus padres, a tus abuelos, en el nombre de Jesús, para atender aún a los nietos, en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas nuevas, hermano, recibe fuerzas nuevas, recibe unción nueva, recibe dones nuevos. Dios te dará el don de discernimiento de espíritus para que disiernas el que viene de parte de Dios y el que viene de parte del enemigo. Dios te dará el don profético para que profetices con tu boca. Dios te dará el don de ciencia, el don de conocimiento para que escudriñe los corazones, para que sepas lo que está pensando otra persona antes de que abra su boca, para que te muestre Dios las soluciones a las cosas, inteligencia, sabiduría, parte del cielo, viene por el Espíritu Santo. Dios te da en el nombre de Jesús el don de interpretación de lenguas para que cuando escuches lenguas sepas qué significa e interpretes. Dios te da el espíritu de lenguas, la unción de lenguas en el nombre de Jesús para que tú puedas hablar en lenguas delante del Padre, para que tu espíritu se manifieste con lenguas indecibles en el nombre de Jesús.
Recibe la unción de Dios en tu vida en Cristo Jesús. Amén y amén.